acompañen a Lucas capítulo 4, el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante. El tema de esta mañana es ¿qué o quién nos define? ¿Qué o quién nos define? Yo le menciono a ustedes un nombre, ustedes no van a asociarlo, quizás, o muchos de ustedes no van a saber de quién se trata, pero si yo le digo a ustedes, y es una noticia que ha estado circulando, desde el viernes pasado, lamentablemente, si yo le digo el actor de Black Panther, todo el mundo sabe quién es el actor de Black Panther. Una muerte que sorprendió a muchos, un joven de apenas 43 años apenas, y sorprendió a muchos. La muerte de él fue inesperada para todos nosotros, menos para él y menos para su familia. Cuando un hombre de fe, era un hombre de fe, se congregaba, comprometido con su iglesia. Si ustedes se dan cuenta, las películas que él hizo eran películas donde los valores y principios en cuanto a él como persona nunca ustedes lo vieron comprometido. Esto nos demuestra a nosotros que tú puedes operar en cualquier ambiente y glorificar al Señor. Lo que me sorprendió de la muerte de él, no solamente fue la muerte, sino cómo él vivió su vida. Cuando ustedes leen los detalles, los últimos 5 años, o los últimos 4 años y algo, él estuvo lidiando con el tema del cáncer en el colon. Siendo diagnosticado con cáncer en el colon, él continuó su vida y continuó dando excelencia en cada momento. En medio de cirugías y en medio de quimio, él filmó Infinity War. Primero filmó Civil War, luego filmó Infinity War, luego filmó Black Panther. Finalmente, la última de los Avengers, Endgame. Cada una de esas películas, y lo veíamos en excelente cualidad física, ¿verdad? Y todo esto. Sin embargo, él estaba siendo sometido entre película y película y entre escena que se filmaba y había que parar a quimios. Pero cuando escuchamos un discurso que él dio el año pasado a un grupo de estudiantes que se graduaban, cuando escuchamos el discurso de él, ahora cobra sentido. Cuando vemos todo, ¿verdad? Todo el panorama completo. En ese discurso él hablaba a esos jóvenes, y lo pueden buscar en YouTube, él hablaba a esos jóvenes de cómo la importancia de uno saber quién es uno. Porque saber quién es uno le permite a la persona descubrir el propósito por el cual existe. Y cuando tú descubres el propósito por el cual existe, nada ni nadie puede determinar lo que tú has de hacer o dejar de hacer. Vean ese discurso, es en una universidad y está tan impregnado de fe ese discurso. Más sabiendo uno que ahora ese discurso venía de una persona que tenía sus días contados, un cáncer, donde el dinero, donde la fama no lo iban a salvar, pero él estaba convencido de quién era él en Cristo Jesús. La pregunta que tenemos que hacernos en este momento es ¿qué o quién te define? ¿Qué o quién te define? Sé que hemos predicado anteriormente acerca de identidad, pero esto es un mensaje más allá de identidad. ¿Qué está definiendo tu vida hoy día? ¿Qué o quién? Las personas tienden a definirnos. A veces el sistema nos define, la iglesia nos define basado en sus limitaciones. Aquí como un país, ahora vamos a ir a República Dominicana, ¿verdad? Como país, estábamos hablando del tema de este actor, pero si nos vamos al país, nos damos cuenta de las últimas noticias que hemos estado manejando. Los escándalos, o más que escándalos, bueno, sí escándalos, que hemos estado manejando a nivel social. El joven gerente de un equipo
de béisbol aquí en Santo Domingo, ¿verdad? O gerente o administrador. Y también estuvimos viendo en la noticia acerca de un joven urbano, cantante urbano, luego de una influencer también. Influencer, lamentablemente influyen en personas, en modo de vivir. Y es curioso cuando los abogados de ellos y algunas personas que defienden a una que otra persona argumentan para defenderlos o defender sus acciones, su pasado, de dónde vienen, por qué actúan, hablan de esa manera. En pocas palabras, la persona definen o justifican las acciones del otro basado en el contexto familiar de donde vienen o las experiencias en la vida. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos hoy es si a ti y a mí nos define el contexto familiar. Si a ti y a mí nos define las experiencias que hemos tenido en el pasado, los diferentes traumas que pueden marcar la vida de cualquiera, pero no deben definirla. Estoy hablando de traumas económicos, traumas familiares, traumas sexuales. Personas que tú no le ves en la cara, que han sido abusadas, que han sido violadas, pero que sí, que lo han sido. Pero esas personas van a permitir que esa violación, que ese abuso defina ahora su vida y su vida sea marcada a raíz de eso. Es la pregunta que tenemos que hacernos y esa es la pregunta que tiene una respuesta. Y saldremos hoy de este lugar con una respuesta. Lucas capítulo 4 decíamos, ¿verdad? Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Está Jesús definiendo propósito, ¿verdad? Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos, óigame bien, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es ese el hijo de José? Lo que vemos aquí es Jesús define y cita el libro en Isaías capítulo 61. Dice que abrió el rollo. Lee al profeta Isaías acerca del propósito o parte de la asignación de él en la tierra. Termina de leerlo, cierra, se lo entrega al ministro de la sinagoga porque era día de reposo y dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Y se sienta. La respuesta de todos ahí era que ellos estaban maravillados de la autoridad con que él hablaba, pero cuestionaban, diciendo: pero ven acá, pero yo sé quién es este tipo. Es el hijo de José. Ellos estaban definiendo la persona de Jesús basado en su contexto familiar. El Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 43. Es el mismo contexto, es un pasaje paralelo. Y mira lo que dice el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo:
de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje de Juan 1 con Lucas capítulo 4? Lucas capítulo 4, cuando ven a Jesús a declarar la palabra que declaran, ellos se maravillan y cuestionan porque sabían que Jesús en lo biológico, en lo natural, era hijo de José y de María. Dice, pero ven acá, este es el hijo de José. Pero aquí vemos ahora, Felipe va donde Natanael y dice, Natanael, hemos encontrado al hombre, el Mesías, lo hemos encontrado. Ven, sígueme. Es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y la primera respuesta de Natanael fue de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Aquellos cuestionan a Jesús por la familia y este cuestiona lo que Jesús carga a causa del lugar de donde procede. Y así hay personas que pueden definirnos a nosotros hoy, cuestionando de la familia de donde venimos o del pasado de donde procedemos. Ahora, lo primero es que la percepción de las personas acerca de ti determina lo que ellos habrán de recibir, pero no quién tú eres. Voy a repetir esto. La percepción de las personas acerca de ti va a determinar su recepción, pero no determina quién tú eres. Jesús, la razón por la cual dice la Escritura que Jesús cuando llega a su tierra no hizo muchos milagros allí, es porque ellos estaban familiarizados. Dicen, no, pero que yo sé quién es este tipo, este hijo de José, yo conozco a María, yo conozco a su hermano. Óyeme, cuando él bregaba con la carpintería en casa de su papá, yo sé quién es él. Entonces, esa familiaridad, ese conocimiento en lo natural acerca de quién era Jesús, impedía que las demás personas en su comunidad recibiesen de los milagros, recibiesen de lo que Jesús cargaba en sí mismo. Lo que vengo a decirte en el día de hoy es que hay personas que pueden cuestionarte, hay personas que pueden juzgarte y ¿sabes qué? Ellos se lo van a perder, ellos se lo pierden. Pero lo que otros digan de ti, como otros te juzguen, no debe definirte porque tú debes de saber quién eres en Cristo Jesús. No importa lo que otros digan, no importa lo que el sistema diga, ellos se van a perder. Se van a perder de recibir lo que tú cargas. Se van a perder de recibir lo que tú tienes para impartir a sus vidas. Pero tú no debes de preocuparte. Tú no debes de turbar tu corazón ahora porque ellos no te están recibiendo, porque no reconocen que tú eres quien eres en Cristo. Y ahora ellos no saben que ya yo conocí al Señor. Ellos no saben que ya yo no hago lo que yo hacía antes. Óyeme bien, no te preocupes hoy. Porque la percepción de los demás acerca de ti, si es errónea, solamente va a limitar lo que ellos reciban. Pero en nada va a limitar en que tú puedas manifestar lo que tú cargas en la vida de aquellos que sí van a definirte o sí van a percibirte realmente como quien eres. ¿Qué o quién te define? ¿Qué o quién te define? Es por eso que vemos en este pasaje que cuando Jesús habla y habla acerca de que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y el propósito de la razón por la cual el Espíritu de Dios se lo había ungido era para dar libertad
a los oprimidos, aquellos encarcelados emocionalmente, traerlos a libertad, anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar a los enfermos, anunciar el año agradable del Señor. Y ellos se maravillaban y decían, no, pero este es el hijo de José. Porque la persona entiende que tú y yo tenemos que actuar lo normal según de donde vinimos. Lo normal es que si tú eres una persona, es una de las cosas que vimos en la noticia hoy día. Una de las cosas que yo estuve viendo, ¿verdad? Acerca de una de estas noticias que estuvimos manejando aquí a nivel del país, es que no, ella actúa así porque ella en un momento determinado fue abusada, ella fue violada y por eso ella tiene una distorsión de la sexualidad y se maneja incorrectamente. ¿Sabes qué? La persona, los médicos, la ciencia entienden que es normal que si tú vienes de un pasado turbio, que es normal que si tú vienes de una vida de abuso, tú tienes que abusar de otro. Pero yo vengo a decirte en el día de hoy que eso no debe de definirte. Quien te define a ti es Dios quien te creó. Y en Dios tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, tú y yo no tenemos que responder al sistema, no tenemos que responder a las personas como ellos esperan que es normal, sino que tenemos que responder según a la agenda del reino de los cielos. Pero ese es el hijo de José. El hijo de José. No es normal que él hable de esa manera. Él tiene que hablar de carpintería, él tiene que hablar de cómo hacer una mesa, de cómo hacer una cuna, de cómo hacer un mueble. Pero como él está hablando de esto, no es normal. El mundo nos está vendiendo muchas cosas como normales. Ahora, la semana pasada, la antepasada, las noticias, lo que estuvo rodando la noticia era que Disney ahora salió con un nuevo cómic que la protagonista es una jovencita de 14 años de ascendencia dominicana y que es bisexual. ¿Por qué? Porque Disney quiere vender ahora, que quiere vendernos ahora, la industria de entretenimiento quiere vendernos a nosotros que es normal. No solamente que es normal que alteremos el diseño de Dios, sino que es normal que desde pequeño cada cual no solamente se incline, sino que también tenemos que respetar esa inclinación desviada que puedan tener nuestros niños. Y quieren ya adecuar la mente a todo el mundo de que eso es normal. Pero yo digo hoy, no es normal que un hombre o una mujer que ha sido definido a causa de quién es en Cristo Jesús tenga que responder como la sociedad quiere que responda. Yo tenemos que responder conforme al propósito eterno que ha sido establecido en nuestras vidas. Las personas te definen desde sus propias limitaciones. Sí. Estas personas estaban ahí y ven a Jesús, dice, wow, tremenda palabra, pero ese es el hijo de José. ¿Por qué? Porque ellos estaban limitados a ver lo natural. Ellos estaban limitados a conocer el árbol genealógico de Jesús inmediato. Ellos no podían percibir. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice a nosotros que el hombre natural no puede concebir, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu han de discernirse espiritualmente, mas el hombre natural juzga las cosas en el ámbito natural. Tú y yo, aunque andamos en lo natural, tenemos una naturaleza sobrenatural en Cristo Jesús. Tenemos que operar como tal. Operar como tal. Ustedes recuerdan Superman. Superman, sabemos que para él volar, él se metía en la cabina, se disparaba. Pero Superman, siendo Clark Kent, no perdía sus poderes. Y por eso que siendo Clark Kent, él podía ver algunas cosas y miraba detrás de las paredes, ¿verdad? Siendo Clark Kent, él podía usar su fuerza sin tener que quitarse. Yo sé que ustedes tienen, pero pastor, eso no es real, pero es para que podamos entender algo. Es un punto que quiero hacer. Tú y yo no tenemos que vestirnos
con una capa, ¿verdad?, de super espiritual. Tú y yo no tenemos que estar diciendo aleluya, gloria a Dios todo el tiempo. No tenemos que andar con una Biblia, no tenemos que mandar juicio a todo el mundo todo el tiempo para que sepan que tú eres un hombre o una mujer de Dios. Estoy hablando de que andando en lo natural, siendo natural, como las personas puedan percibirte, tú operes en lo sobrenatural. Aunque los demás te juzguen basado en sus limitaciones. Todo el mundo, hasta Luisa, veía a Clark Kent, porque estaba limitada en lo natural. Solamente la madre de él, porque papá murió, ¿verdad?, en un momento determinado. Solamente la madre de Clark Kent sabía que era Clark Kent y que era Superman. Tu padre sabe quién tú eres. Estoy hablando de tu Padre eterno. Y eso debe de bastarte. 2 segundos. Dios se manifiesta en tu vida presente para invalidar tu pasado y redireccionar tu futuro. Voy a repetirte esto. Dios interviene en tu presente para invalidar tu pasado y redireccionar tu futuro. Dice la Escritura que cuando Jesús lee este pasaje, Él se para, Él se pone de pie, lee ese pasaje y cuando lee ese pasaje, dice, hoy se cumple esta palabra. Hoy. Tierra de la historia. Cuando Dios te creó a ti, estableció un propósito eterno. Cuando te lees el libro de Efesios capítulo 1, carta a los Efesios capítulo 1, dice la palabra que fuimos creados en Él desde antes de la fundación del mundo. Dice que Dios estableció un propósito eterno en tu vida antes de la fundación del mundo. Ahora, dice más adelante en la misma carta a los Efesios capítulo 1, pero en el cumplimiento de los tiempos. Hay un cumplimiento de los tiempos, que una vez se cumple ese tiempo, sale a la luz todo lo que estaba reservado para ese momento, invalidando lo que otros decían o te conocían del pasado, pero más aún, renueva tu forma de pensar para redireccionar tu futuro. Yo sé de dónde ella viene. Tú no ves todas las mujeres en su casa. Son divorciadas todas. Pasado. Ella se casó, pero dale un par de días, se va a divorciar. Eso es seguro, porque todas las mujeres son así en su familia. Futuro. Pero cuando esa mujer viene a Cristo Jesús, cuando su vida ordinaria es irrumpida por lo extraordinario de Dios, ese pasado de quiebra familiar queda invalidado y ya no tiene autoridad sobre ella. Es que para muchos hablarán y dirán, oh, no, porque las maldiciones generacionales la va a alcanzar, porque las maldiciones alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Sí, pero la misma palabra nos enseña que la bendición de Jehová alcanza miles de generaciones. Entonces, cuando Dios irrumpe en tu presente, automáticamente cualquier autoridad espiritual que tuviese en tu pasado queda invalidada. Cuando tú reconoces que se cumple el tiempo en Dios, entonces tu forma de pensar es renovada, es transformada. Tú adquieres la mente de Cristo. Entonces tú vas a ver ya que aunque tu matrimonio estaba camino al divorcio, porque lo que tú aprendiste en tu casa es que los problemas se resuelven tú dejando la cosa ahí, dejando el claro. Ahora, por tu presente haber sido irrumpido por Dios, tu futuro es redireccionado, porque tu forma de pensar y de actuar ha de cambiar. Por tanto, tu futuro también habrá de cambiar. Y el futuro de tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Porque entonces desde ya
tú establecerás una bendición sobre tu familia como un legado, porque tu familia entonces crecerá en un contexto de cómo un hombre o una mujer de Dios reacciona ante los problemas, reacciona ante las crisis, reacciona ante los desafíos, reacciona ante las críticas y reacciona ante los sueños aparentemente no alcanzados, pero aún estando firme en una palabra que recibió de Dios en un momento determinado. ¿Qué te define? ¿Qué o quién te define? Es la pregunta inicial. Mi oración que salgamos con una respuesta hoy. ¿Qué o quién? Recuerda que las personas entienden que tú y yo tenemos que vivir basado a sus estándares. Lo lamentable es que eso lo hemos traspolado a la iglesia. Por eso vemos sistemas religiosos tan estructurados que entienden que si tú no actúas de esa forma, entonces tú no encajas en el esquema mental de lo que es un hombre o una mujer de Dios. La razón por la cual Jesús se le voló la cabeza a todo el sistema religioso que operaba era que ellos no podían comprender cómo un hombre ungido de Dios, un hombre que Dios usara en milagros, en sanidades, en maravillas, pudiese entrar en la casa de un ladronazo como Zaqueo. No podían concebir que un hombre como Jesús, un rabino, pudiese interactuar y permitir que una de sus discípulos, una de sus seguidores, fuera una mujer que todo el mundo conocía como una prostituta en el medio. No podían comprender estas cosas. Porque lo normal es que un hombre ungido, un hombre guiado por Dios, no debe de mezclarse con ese tipo de persona. Pero recuerda algo, que lo excepcional en Cristo Jesús, lo extraordinario en Él, no era lo que Él exhibía por fuera, sino lo que Él cargaba. Y lo que Él cargaba lo impulsaba a romper todo esquema. Iglesia, yo te estoy invitando a que en el día de hoy tú y yo salgamos del esquema ordinario y seamos excepcionales, seamos extraordinarios y respondamos no a la expectativa de la gente, sino que respondamos a lo que cargamos por dentro en Dios. ¿Qué o quién te define? Es la pregunta. ¿Qué o quién te define? Jesús no corría en la misma dirección de los otros. Jesús no corría en la misma dirección de los otros. Por eso yo quiero invitarte a que hoy tú tengas la valentía, tengas el coraje de romper el status quo de la religiosidad y operar conforme al propósito eterno que tú cargas en Dios. Quiero invitarte a que tengas el coraje y la valentía de convertirte en la voz profética en medio de tu familia y alterar el curso que quizás por años tu familia ha tenido. Y a partir de ahora, a través de la voz que se levanta en ti, tu familia redireccione sus pasos. Olvídate si van a cuestionar tus motivaciones. Olvídate si van a cuestionar en este momento ahora que tú tienes unos intereses, una agenda paralela. Olvídate de eso. Olvídate si en algunos momentos van a querer señalarte y decir, pero no me vengas tú ahora a hablar de esto porque yo sé quién tú eres, yo sé lo que tú hiciste, o yo sé esto. Ahora tú vienes con aleluya, gloria a Dios. Ah, qué bueno. Pero yo sé quién tú eres. ¿Sabes qué? A Jesús, un momento determinado, predicando, unos fariseos se le acercaron y dijeron, sí, pero nosotros no somos hijos de fornicación. Ustedes saben lo que significa eso. Porque sabían la historia de que José estaba trabajando por un año, tiempo, ¿verdad?, para hacer provisión para el matrimonio con María. Y durante esa etapa que María sale embarazada, ¿verdad?, concibe del Espíritu Santo. Y entonces siempre hubo el murmullo de que fue que María jugó con Caramácara. Y un momento Jesús está predicando y le dicen los fariseos, sí, pero nosotros no somos hijos de fornicación. No somos hijos de una aventurita.
como tú lo eres. Eso detuvo a Jesús. Eso frenó a Jesús. Eso lo avergonzó. Óyeme bien, óyeme bien. No todo el mundo tiene que saber tu historia. No te preocupes si no la entienden ahora tampoco. Ocúpate de cumplir la asignación eterna que tú cargas. Por eso él se levantó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para, y comienza a describir. Ese mismo Espíritu que ungió a Jesús es el mismo Espíritu que te ha ungido a ti. Realmente, no trates, óyeme bien, no trates de convencer a nadie de quién eres. Solo vive según la revelación que Dios te ha dado a ti. No trates de convencer a nadie de quién eres. Lo último que vemos en este pasaje de Lucas capítulo 4, ya para ir finalizando. El verso 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Verso 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Cuando ellos cuestionaron de que él era Jesús, el hijo de José, que todo el mundo conocía, que la gente vieron crecer, Jesús no comenzó a defenderse. Jesús no le dijo: sí, pero es que ustedes no saben la historia. Miren, la historia es que, mira, mi madre, eso. Y yo, déjame decirle algo. Cuando yo tenía 12 años, yo hasta me le perdí a mi padre. Y me encontré aquí mismo, en el templo. Miren, cuando yo fui a ser bautizado por Juan, ustedes saben quién es Juan el Bautista. Cuando yo fui a bautizarme con él, una paloma y descendió. Y era el Espíritu Santo descendiendo sobre mí. Esa era una manifestación física de lo que estaba sucediendo en lo espiritual. Los cielos se abrieron y hubo esta declaración. No, él no hizo eso. Él trajo una referencia interesante. En los tiempos de Elías hubo muchas viudas. Pero hubo una viuda en particular en Sarepta. Estamos hablando de una tierra contraria a Dios, una región donde los habitantes eran idólatras, no tenían nada que ver con Dios. Pero el profeta fue llevado a esa mujer. Cuando conocemos la historia, yo creo que mencionamos algo, la citamos el domingo pasado. Cuando conocemos la historia, nos damos cuenta que esa mujer, cuando el profeta le pide que haga algo para él, la mujer le dice: no, yo no puedo hacer nada, no tengo nada que hacer. No, mira, lo que tengo, un poco de harina, un poco de aceite para hacer una torta para mi hijo y para mí y para echarlo a morir. No, piense que estoy repitiendo el mensaje del domingo pasado. Es otra perspectiva que le voy a dar ahora. De él a ella. Dice Jehová el Señor. Y cuando ella
escuchó y pudo percibir que quien le hablaba era un profeta de Dios y era de parte de Dios, ella en fe se movió y dijo: sí, está bien, te voy a hacer la torta, adelante. ¿Por qué? Porque ella percibió que era el profeta y por tanto percibir al profeta recibió la bendición del profeta. ¿Cuál fue la bendición que recibió? No escaseó la harina y no escaseó el aceite. Y Jesús es lo que estaba trayendo al contexto a estos hombres que cuestionaban su trascendencia, o mejor dicho, su procedencia familiar. Ustedes no recibirán porque no reconocen quién soy realmente. A él no le importaba que ellos los definieran como el hijo de José. A él le importaba cumplir lo que estaba llamado a hacer. ¿Qué o quién te define? La respuesta la tienes tú. ¿Tú vas a permitir que te define el sistema, los influencers? ¿Tú vas a permitir que te defina las personas? ¿Tú vas a permitir que te defina tus padres, tus hijos, tu pareja, el dinero, los recursos que tengas o no tengas? ¿O tú vas a permitir que tu vida sea definida por Dios? Porque cuando tú entiendes que eres definido por Dios, entonces tú tienes la revelación de tu identidad y vas a actuar conforme a ella. ¿Qué o quién te define? Que vamos a orar en este momento. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella podemos reconocer quiénes somos en ti, Señor. Hoy tomamos la decisión de ser definidos por ti. Ser definidos por quien nos creó. Ser definidos por quien nos formó aún en el vientre de nuestra madre. Ser definidos por aquel que estableció propósito eterno y aquel cuyas manos ordena nuestros pasos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en ese momento que así como Elías rompió con el ciclo de hambruna de esa mujer, yo oro para que se rompa en ese momento todo ciclo de hambruna espiritual, todo ciclo de hambruna emocional, todo ciclo de hambruna material que pueda estar reinando en las vidas de cualquiera de las personas conectadas con nosotros hoy. Oramos en el nombre de Jesús, que la revelación de quienes somos en ti, Señor, la revelación de cuál es el propósito establecido por ti a nuestras vidas, sea la que gobierne nuestras palabras, sea la que gobierne nuestro accionar. Y es la palabra que salga de nuestra boca, es el accionar de nuestros pasos, Señor, de nuestros pies, que provocarán que los cielos se manifiesten en la tierra. Y toda maldición quede quebrantada, toda atadura, Señor, desaparezca y seamos libres en ti. Y toda enfermedad, sin importar el origen, quede como una historia del pasado. Y reconocerán, así como al final, en el momento de la crucifixión, uno de los soldados tuvo que decir: verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Muchos reconocerán verdaderamente: Dios está en ese hombre, Dios está en esa mujer, porque nadie puede recuperarse de donde Él se ha recuperado. Nadie puede recuperarse de donde ella se ha recuperado. Ningún matrimonio puede recuperarse y puede florecer como ellos han florecido, porque verán tu gloria a través de nosotros al reconocer quiénes somos en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de